Hola, 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 hola. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? A mí muy bien, gracias. Bienvenidos a esta clase de literatura, o mejor dicho, no se llamaría, parece, ¿no? Confunde, ¿no? Que sea literatura, que hace el profesor un ensayo literario. Bueno, es una clase de lingüística, pero está enfocado en un tipo de texto, que es el ensayo literario. Entonces es una clase de gramática o de lingüística dedicada a la literatura. Es una clase de literatura dentro de lingüística. En fin, este, creo que es una clase, va a ser sencilla para ustedes porque ya ustedes saben, ya ustedes vieron la clase del ensayo argumentativo. Ya muchos de ustedes ya están haciendo o han terminado su ensayo como una evaluación importante en el área de lingüística. Ok, así que solamente vamos a reforzar que es el ensayo literario, características, estructura, que es muy parecido al ensayo argumentativo, pero también abordar algunas diferencias claves entre el ensayo argumentativo o el ensayo general, como se le dice argumentativo, y el ensayo literario. Okay, ese ensayo argumentativo tiene algunas distinciones con este. Pero entonces recordemos que un ensayo, primero que nada, es un género textual argumentativo. Tanto el que están haciendo ustedes, o ya hicieron como este ensayo literario. Es un ensayo que obedece al texto argumentativo. Y recuerden que el texto argumentativo o el discurso argumentativo es un discurso que emite opiniones, puntos de vista, proposiciones, críticas, ¿okay? Que cuestiona, apoya, reinventa, etc. Pero siempre está la percepción personal, en este caso del autor, una percepción o más que personal, particular, subjetiva del autor, pero a la vez válida. El autor opina, el autor después de reinterpretar y evaluar el tema, ¿okay? Emite una opinión. Ese es el ensayo literario. A diferencia del ensayo argumentativo, el tema que tiene que abordar el autor tiene que ser de literatura. Eso obligatoriamente tiene que estar relacionado o con crítica literaria, con teoría literaria, o con obras literarias, o con cualquier tema que esté relacionado dentro del campo de literatura. Mientras que un ensayo argumentativo es mucho más genérico, puede ser de cualquier cosa: psicología, filosofía, química, ciencia, biología. El origen de las especies de Charles Darwin es un ensayo. ¿Okay? Charles Darwin es un ensayo, un manuscrito, una tesis, ¿okay? Y en biología. O El arco y la lira de Octavio Paz es un ensayo. O hay textos filosóficos que también que son ensayos en esencia ya general, pero cuando hablamos de ensayo literario estamos hablando de que tiene que ser, el tema tiene que estar abordado en literatura, y además el lenguaje del ensayo literario, a diferencia de otros ensayos, debe ser literario, es decir, debe tener una retórica, ¿okay? Figurada, debe tener una retórica nutrida por recursos estilísticos de la literatura, como el símil, la metáfora, la hipérbole, el hiperbatón. Debe ser muy creativo. ¿Okay? Debe ser más libre que cualquier tipo de ensayo. Pueden abundar incluso, puede haber una especie de narración dentro de un ensayo literario, se puede contar una historia, se puede comenzar mucho más libremente, mucho más sin ataduras, por así decirlo. Primero, para eso, dar rienda suelta a la creatividad del autor. Y además el lenguaje debe ser literario, debe ser un lenguaje que debe cultivar la belleza de la palabra y hacer algo simplemente sublime. Porque el ensayo literario, chicos, es un género de la literatura. La literatura tiene varios géneros, ¿cierto? Formas de manifestarse. Primero, la narrativa, que tiene muchísimos subgéneros narrativos, de la épica, el mito, la epopeya, la leyenda, el cuento, la novela, ¿okay? El microcuento, existen la fábula. El otro gran género de la literatura, aparte de la narrativa, es mi preferido, es el teatro, que tiene tragedia, comedia, drama, etc. El otro gran género de la literatura es poesía, en lo que destacan los poemas, las líricas. Y el otro gran género de la literatura, que muchos creen o no saben si es un género, es el ensayo, chicos. Ensayo literario, que como les digo, aborda temas literarios con un lenguaje literario. Creo que ya quedó claro. Características del ensayo literario: como de cualquier ensayo, la extensión es variada. Un ensayo puede ser de una página, una cuartilla, hasta de 1500 páginas, dependiendo de lo que tú quieras expresar. Completamente libre. Expresa razones personales, como todo ensayo,
a razones personales, mi opinión, pero con argumentos válidos. Y expresa si las funciones del ensayo literario son más amplias que el ensayo argumentativo. Es expresivo, o sea, porque emite la función expresiva del lenguaje, es aquella función donde predominan las emociones del emisor. Okay, aquí un ensayo literario debe ser emocional hasta cierto punto, es referencial, porque informa, porque aborda temas de conocimiento, porque también tiene elementos objetivos, porque expone, o sea, el ensayista debe abordar teorías, debe citar autores, también, o sea, debe ser referencial, conativo o apelativo, porque al final la intención principal de un ensayista es convencer al lector de la validez de su tesis, ¿okay? Influir en esos lectores para que de alguna manera se convenzan, para que cambien su forma de pensar, para que adopten la forma de pensamiento del ensayista. Y poético, por supuesto, porque embellece la palabra, embellece el mensaje mediante el lenguaje literario. A diferencia del ensayo académico, que puede ser expresivo, puede ser referencial, puede ser conativo, pero el ensayo académico no necesariamente tiene que ser poético, no necesariamente tiene que cultivar la belleza del lenguaje, ¿okay? En su expresividad puede tener un lenguaje claro y sencillo y a la vez ser un ensayo. En cambio, el ensayista literario sí se luce con la palabra, porque es, al final, el ensayo literario es literatura o una forma de literatura. La estructura del ensayo literario, como la de todo, tiene un título, introducción, cuerpo y cierre. Igual que el ensayo, la estructura del ensayo general. El título debe ser llamativo, debe ser creativo, original, aún más si estamos hablando de literatura. La introducción, se presenta el tema y se aborda, o en este caso se emite la tesis acerca del tema. En el cuerpo están todos los argumentos para soportar la tesis, que es la parte más objetiva del ensayo, que es donde tú citas autores, das ejemplos de la realidad, presentas investigaciones, en este caso no necesariamente estadística como tal, porque no estaríamos hablando de matemáticos, sino que estaríamos hablando de literatura. Y el cierre del ensayo, chicos, es un replanteamiento de la tesis, una síntesis, o sea, las mismas características, pero con la diferencia que un ensayo literario puede hacer lo que le dé la gana con esto, chicos. ¿Okay? No necesariamente la tesis, puede comenzar con la tesis, puede comenzar hablando de algo muy distinto a lo que es la tesis. El cierre puede dejarlo incluso abierto, puede que un ensayo literario no tenga un cierre como tal, como uno se lo plantea, es decir, la estructura del ensayo literario es mucho más variada, mucho más libre que la del ensayo general. Sin embargo, bueno, estos son los cánones, pero ya sabemos que en la literatura se pueden romper todos los cánones que existen. Entonces este es el tema, chicos, un tema para mí sintético, sencillo para ustedes, para que ustedes puedan diferenciar de qué es el ensayo literario y qué es el ensayo argumentativo. Cuando digo argumentativo es un ensayo genérico. Este ensayo literario está dentro del género de ensayo como tal y a la vez está dentro de una forma o del género literatura, ¿no? Entonces qué curioso, ¿no? Este género ambiguo e interesante y productivo, chicos, porque es un texto bastante productivo para el desarrollo del pensamiento crítico en las personas. ¿Okay? Les recomiendo hacer el ensayo literario como un ejercicio, ya no hay tarea en este caso, ya tienen bastante trabajo con el ensayo que yo les he mandado y con otras actividades, que solamente queda como un tema del contenido que puede ir para el examen bimestral y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Gracias.